Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del tema 1 del curso de Filosofía de primero de bachillerato. Este tema, como podéis leer abajo, se titula ¿Qué es filosofía? Pero lo importante es que vamos a intentar aprender qué es esto de la filosofía, estudiando primero qué es lo que no es la filosofía. Básicamente, se trata de entender qué es la filosofía comparándola o contraponiéndola a diferentes rasgos que tienen otros modelos de saber. Por eso, en esta primera sesión nos ocuparemos de la magia y el mito. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Esto es Filosofía en la cuarentena. Bien, antes de empezar, es importante arrancar con una distinción que será fundamental a lo largo del tema. Hablamos de la distinción entre modelos de saber o explicaciones sobre la realidad prerracionales y racionales. Es decir, este tema está organizado partiendo de la contraposición entre explicaciones prerracionales del mundo y explicaciones racionales del mundo. Ahora veremos qué significa esto. Podemos adelantar desde ya que uno de los rasgos que va a definir a la filosofía es el hecho de ser un tipo de explicación racional. Básicamente porque va a utilizar la razón para explicar la realidad. Y entonces, ¿qué es eso de un saber prerracional? Podemos definirlo ya. Un saber prerracional es un tipo de explicación que no se sirve de elementos racionales. Es decir, que para explicar la realidad se sirve de seres sobrenaturales como dioses o espíritus. Para que nos hagamos una idea de lo que vamos a estudiar a lo largo de todo el tema, diremos lo siguiente. Como saberes prerracionales, nos ocuparemos de analizar el mito, la magia y la religión. Por el contrario, como saberes racionales, nos ocuparemos de estudiar la ciencia y la filosofía. Por eso, como veis, de lo que se trata es de entender qué es la filosofía, qué es aquello que define a la filosofía, descartando o separando qué es aquello que no es la filosofía, todos esos rasgos que tendrán esos saberes prerracionales, como el mito, como la magia o como la religión. Entonces, empecemos analizando estos saberes prerracionales. Analicemos la magia y el mito. Comencemos con la magia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de magia? No, de esto no. La magia podría definirse como un modelo de saber o un tipo de explicación de la realidad que se caracteriza por lo siguiente. Todas las cosas están pobladas o habitadas por espíritus. Es decir, que en los bosques habría algo así como espíritus que hacen que los árboles crezcan, o en el mar habría otro tipo de espíritus que provocarían tormentas. Esto hace que tengamos que ligar la idea de magia con el concepto de animismo. El animismo, como decíamos, es esa idea de que hay espíritus en cada uno de los objetos de la naturaleza. De hecho, si vamos a la etimología, es decir, a esa disciplina que se ocupa de investigar el origen de las palabras, veremos que el concepto latino ánima hace referencia al alma, a lo espiritual. Esto nos permite entender que el animismo hace referencia a esos espíritus que poblan la realidad. Pero claro, si hablamos de magia, tendremos que hablar del mago. De hecho, podemos suponer que la magia es el tipo de explicación de la realidad que se dio en las primeras sociedades. En sociedades que aún no tenían ciencia tal y como la entendemos hoy en día. De hecho, podemos suponer cuál sería el principal objetivo de estas personas. Fundamentalmente, sobrevivir. Es decir, que no te matara ningún animal salvaje y tener en la despensa suficiente comida como para no morirte de hambre. Y claro, en estas sociedades se entendía que había algún individuo que era capaz de conectar especialmente con esas ánimas, con esos espíritus que poblaban la realidad. Este era el mago, o en otras palabras, el chamán o el brujo. Esta era la persona que poseía capacidades para cosas como curar enfermedades, propiciar buenas cosechas, tener buena caza. Es decir, que el brujo se servía de una serie de ritos o conjuros o gestos
que permitían contactar con los espíritus y conseguir todas estas cosas. Por ejemplo, ¿os suena la danza de la lluvia? Pues sí, en este sentido, podemos decir que la magia puede entenderse como un modelo de saber o un tipo de explicación de la realidad que está enfocado, encarado a la resolución de problemas prácticos. Insisto, volvamos a la idea de curar enfermedades, propiciar una buena caza o tener una cosecha abundante. Pero también la magia servía para explicar fenómenos naturales. Por ejemplo, el chamán podía entender que algún tipo de tormenta se había producido porque algún espíritu se había enfadado. Entonces, ¿se ve por qué decimos que la magia es un tipo de saber prerracional? Precisamente porque explica la realidad sirviéndose de seres sobrenaturales, de espíritus de los que nuestra razón no puede saber nada. Parte de la existencia de seres sobrenaturales para explicar el mundo e intenta controlar esos espíritus para dominarlo. Un ejemplo de esto podría ser el de las pinturas rupestres. Es difícil saber a ciencia cierta por qué se realizaban ese tipo de pinturas en las cuevas. Una de las explicaciones es que aquellas personas pintaban en las paredes aquello que querían conseguir, aquello que querían cazar. En este caso, se trataría de cazar un bisonte. Y claro, quizá esta idea es muy bonita, pero racional no es. Si no, intentadlo en vuestras casas. Intentad dibujar en la pared de vuestra casa un examen de filosofía con un 10 de nota, y no estudiéis para él. A ver si alguna fuerza sobrenatural os ayuda. Yo no lo intentaría. En definitiva, hemos visto cómo la magia parte de una explicación de la realidad poblada de espíritus o almas. Espíritus que el mago puede controlar para transformar la naturaleza y así poder resolver problemas de tipo práctico, como la enfermedad, la caza o la cosecha. Pasemos ahora al segundo modelo de saber prerracional, el mito. Por decirlo brevemente, podemos definir el mito como una historia, como un cuento. Básicamente, un mito es una leyenda o narración de una historia sagrada en la que se explican acontecimientos importantes para explicar fenómenos naturales y sociales. Básicamente, en estas historias se cuenta por qué la realidad, la naturaleza, es como es y por qué la sociedad es como es, por qué nos comportamos como nos comportamos. Seguro que hay ejemplos de mitos griegos que conoceréis. Por ejemplo, seguro que a todos nos viene a la mente la imagen de Zeus, el rey del Olimpo griego. Seguramente os sonará esa imagen de Zeus enfadado lanzando rayos sobre la tierra. O podemos pensar también en Poseidón, el dios de los mares cuya furia desata tormentas marítimas. Si la magia explicaba los fenómenos basándose en espíritus, los mitos lo harán sirviéndose de dioses. Dioses que se enfadan entre ellos, que tienen diferentes problemas o conflictos, a partir de los cuales se generarán fenómenos naturales o sociales. Veamos uno de los ejemplos más famosos. Hablamos del mito de Prometeo. Prometeo no era exactamente un dios, sino un titán, algo así como un ser con superpoderes. De Prometeo se dice que transmitió a la humanidad la técnica, la capacidad de transformar la naturaleza para poder sobrevivir. De hecho, dentro de este abanico de herramientas, lo que Prometeo entregó a la humanidad fue el fuego. Concretamente, se lo robó a Zeus para dárselo a la humanidad. Claro, esto a Zeus no le hizo mucha gracia. De hecho, a Prometeo no le salió gratis. Zeus juró castigarlo y para ello creó a Pandora. ¿Os suena Pandora, verdad? Sí, la de la famosa caja de Pandora. De hecho, se dice que Zeus guardó en la caja todos los males. De hecho, Pandora significa precisamente eso, todos los males que estaban metidos en esa famosa caja. La idea era que Prometeo la abriera y todos los males le atacaran. Pero como sabemos, Prometeo era un tío espabilado y no aceptó la caja. Y claro, como a Zeus no lo vacila nadie, mandó encadenar a Prometeo a una montaña y que un águila le devorara las entrañas cada día. Zeus no se andaba con chiquitas. Pero, ¿y la caja? Zeus había dicho a Pandora que no abriera la caja, pero claro, la curiosidad es la curiosidad.
Cuando Pandora abrió la caja, todos los males salieron, todos excepto la esperanza, que se quedó allí dentro porque no sabía exactamente si era un mal o un bien. En fin, ese es el famoso mito de Prometeo, ligado al mito de la caja de Pandora. Toda una historia. Pero bueno, ¿y por qué hablamos del mito de Prometeo y la caja de Pandora en esta clase? Precisamente para entender cómo funciona el mito. ¿Qué podemos extraer de toda esta historia? Bueno, en primer lugar, esta historia explicaría cuál es el origen del fuego. Prometeo se lo robó a Zeus para entregárselo a los hombres. En segundo lugar, este mito nos explica el origen de la técnica. Los seres humanos sabemos transformar la naturaleza gracias a esos conocimientos que nos transmitió Prometeo. Pero también esta historia nos habla sobre el origen del mal. Y por último, nos ofrece una interesante reflexión sobre la esperanza. Entonces, ¿se ve? Los mitos explican, como os decía, fenómenos naturales y sociales. El origen del fuego sería algo así como la explicación de un fenómeno natural. Sin embargo, el origen del mal tiene que ver con la explicación de un fenómeno social, de algo que nos sucede a nosotros cuando vivimos en sociedad. Y volvemos a la pregunta. ¿Es el mito un tipo de saber racional? No. De nuevo, el mito parte en sus explicaciones de la existencia de seres sobrenaturales, de dioses o divinidades. No es tanto la razón, sino la ficción, el motor de los mitos. De hecho, hay muchísimos mitos más, y os invito a que investiguéis sobre ellos. Con ello, podréis ver cómo los antiguos griegos explicaron cuál era la realidad que les rodeaba durante mucho tiempo. Pero antes de terminar, una última idea. Como hemos comentado, el mito tiene una doble dimensión, teórica y práctica. Esto es importante porque cuando comparemos la filosofía con el mito, veremos que esta doble dimensión permanece. Dicho de otro modo, tanto la filosofía como el mito poseen algún tipo de explicación que podemos considerar a la vez teórica y práctica. ¿Qué significa esto? Pues que gracias a los mitos, como decíamos, poseemos explicaciones sobre algo así como fenómenos naturales. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué Zeus está enfadado? ¿Por qué los seres humanos tenemos ese elemento natural que es el fuego? Porque Prometeo lo robó a Zeus. Pero también los mitos ofrecen algún tipo de explicación no sobre fenómenos naturales, sino sobre las cosas que nosotros hacemos. Como por ejemplo, ¿por qué nos comportamos mal? Porque Pandora abrió la caja donde estaban todos los males. Otro ejemplo sobre explicaciones de tipo social y no natural que nos podrían dar los mitos podría ser, por ejemplo, con la guerra. Y como os decía, esto es importante, porque la filosofía también va a tener esta doble dimensión, teórica y práctica. Es decir, que nos ofrecerá una reflexión sobre qué es lo que podemos o no conocer y sobre qué es lo que podemos o no hacer, sobre lo que debemos o no hacer. Y para terminar, lo único que me queda es invitaros a echar un vistazo a un pequeño vídeo documental. Se trata del primer capítulo de la serie documental Cosmos, dirigida por Carl Sagan. El primer capítulo se titula La espina dorsal de la noche y básicamente consiste en una explicación acerca de qué es la Vía Láctea, realizada desde la magia y desde el mito, los dos saberes prerracionales de los que nos hemos ocupado en esta clase. Además, nos servirá de ayuda para entender eso que vamos a llamar en este tema el paso del mito al logos e introducirnos a lo que hicieron los primeros filósofos, los llamados filósofos presocráticos. Os dejo abajo el enlace para que podáis ver el vídeo. Por el momento, nos quedaremos con la siguiente idea. La magia y el mito pueden ser considerados saberes prerracionales. Concretamente, porque en su explicación sobre la realidad parten de la existencia de seres sobrenaturales que están más allá de la naturaleza, seres que no pueden ser vistos. Esos seres son los espíritus, las ánimas o los dioses en el caso de los mitos. En cualquier caso, hemos visto que ambos saberes prerracionales, la magia y el mito, ofrecen de alguna manera explicaciones de tipo teórico y práctico. Teórico porque intentan explicar el origen de algún tipo de fenómeno natural, como la lluvia o el fuego. Pero práctico porque también intentan solucionar problemas prácticos de nuestra vida diaria, como el mal o las enfermedades. Y por el momento, eso es todo.
En la próxima sesión nos ocuparemos de contraponer un saber prerracional, la religión, a un saber racional, la ciencia. Pero como os digo, eso será en el próximo vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a Filosofía de Primero de Bachillerato. Esto es, Filosofía en la Cuarentena. ¡Chao!